Y ahora cedemos la palabra a la maestra Silvia Itzel Carpio Pavón, que nos acompaña desde la Autónoma Metropolitana Xochimilco, con la ponencia Cuerpos Políticos en el Burlesque Mexicano. Y luego a solicitar que también haga una breve introducción. Gracias. Un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Yo estudio latinoamericanista por la UNAM. No sé si existe esta figura aquí en la ENA, soy pasante de etnohistoria y soy maestra en comunicación y política por parte de la UAM Xochimilco. Y mi investigación que hice en la UAM fue sobre neoburlesque mexicano. Inicialmente este proyecto fue porque yo soy burlesquera. Yo empecé a hacer burlesque desde el 2017. Por eso me ven así como estoy ahorita. En realidad vamos a hacer una pequeña presentación al finalizar esta mesa. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque en realidad pues es el resultado de una investigación que pues llevó 2 años. Entonces voy a empezar, no sé si ya estoy lista. Bueno, les platico un poquito más. Aparte, no sé si alguien de aquí conozca o sepa qué es el burlesque. Yo me he topado mucho con gente que cree que sabe lo que es el burlesque y mucha gente que definitivamente no lo sabe. Si ustedes pudieran levantar su mano, ¿quién ha visto un show de burlesque? Solo una persona, 2, 3, 4. 4 personas de las que estamos aquí. Ese fue un impedimento para mí para poder hacer, bueno, no un impedimento, más bien fue una buena prueba para hacer esta investigación porque hay mucho prejuicio alrededor del burlesque. Mucho de eso viene de la época de ficheras, de la época de Wanda Zeus, de Lin May, en la que se suponía que las mujeres que se desvestían pues eran mujeres de la vida fácil, que solo se entregaban a deseos sexuales y de ahí viene como mucho del prejuicio que aún existe en la academia. Podemos empezar, por favor. Primero, ¿cómo yo llegué aquí? O más bien las primeras preguntas que yo me hice fue ¿qué es burlesque? Para empezar, el burlesque como concepto existe desde el siglo XVII y es un género literario en el que después pasó a ser un género teatral y en el que se empezó a hacer comedia. Básicamente se presentaba en épocas de carnavales. ¿Qué es lo que pasa? Esto obviamente va evolucionando como todo, empieza a evolucionar, llega a Nueva York primero y después llega a México. Cuando llega a México ya hay una distorsión completa de lo que inicialmente era el burlesque como género literario. Ya aquí en México empieza a adoptarse una serie de atributos que le puede prestar el teatro de revista, el teatro de carpas, empieza a ser como una conjunción de lo que ahora vamos a conocer como burlesque, va a vivir aquí en México. Cuando llega a México es finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado. Mucho se habló en la mesa pasada que no había como cierta libertad sexual o no había como apertura a la cuestión de la sexualidad, pero sí existía, o sea, sí había y sí existían estos espectáculos desde el siglo pasado, bien que mal se hacían con mayor o con menor número de gente que asistía, pero sí asistía bastante gente. Entonces todo esto se empezó a transformar. Después viene la época de las rumberas, la época de las exóticas, en las que empieza ya los cuerpos de las mujeres a ser exhibidos un poquito más. Después viene ahora sí la época de Lin May, la época de Wanda Zeus. Después viene ya con el nuevo auge del TLC, de que empieza a empezar el neoliberalismo, empieza a percibirse ahora un ambiente donde el table dance, por ejemplo, es como el ambiente o la escena nocturna, el espectáculo erótico por excelencia. ¿Qué es lo que pasa? En el burlesque, las dinámicas van a ser muy distintas al table dance y pareciera ser que el burlesque es una respuesta, o el neoburlesque es una respuesta a las interacciones que existían en el table dance. ¿Qué es lo que pasa en el table dance? Las mujeres son cosificadas, las mujeres pueden comprarse los cuerpos y hay una dinámica en la que el hombre decide a quién compra
y en la que la mujer a través de la transacción decide qué da o qué no da. Ese es un juego, ahora sí que es una compraventa de cuerpos. ¿Qué es lo que hace el neoburlesque? El neoburlesque nace otra vez en Nueva York y llega a México. ¿Pero qué pasa? Las mujeres y hombres que empiezan a hacer neoburlesque, lo que están diciendo es no, yo no te voy a vender mi cuerpo, yo no te voy a vender mi erotismo, yo no te voy a vender mi sexualidad. Yo te la voy a presentar como yo quiera presentártela. Tú vas a consumir lo que yo quiero que tú consumas. Tú vas a ver lo que yo quiero que tú veas. ¿Y qué voy a hacer con eso? Yo te voy a erotizar para que tú, a través de la erotización, tengas un acceso a mi sexualidad, lo cual al final del día pues solamente es una teatralización lo que hacemos en el neoburlesque. No es que precisamente estemos sexualizándonos plenamente en el escenario, pero sí va a estar vinculado completamente con eso. Entonces, yo empecé empecé mi investigación acercándome a todos estos conceptos de burlesque, y para mí el punto de partida siempre fue pensar al neoburlesque como una forma de tomar la palabra. ¿Cómo tomamos la palabra en el neoburlesque? Yo proponía, y en ese entonces se me dio, digamos, la oportunidad de leer a filósofos que abordan estos temas, sobre todo la cuestión del cuerpo. Yo proponía que el neoburlesque es una dramatización de la sensualidad en el que existe una tensión entre el sometimiento y la subversión de la norma, en donde va a haber una ruptura con las convenciones sociales y vamos a ser unos sujetos abyectos en la medida en la que vamos a romper esas normas, o vamos a ser unos transgresores por romper esas normas. Estas normas se van a romper simbólicamente y se van a romper solo mientras dura el performance. Los performances pueden durar entre 2 minutos hasta 15 minutos. Puede variar y va a depender de cada burlesquero lo que va a durar esto. Yo propongo que hay un efecto político gracias al neoburlesque que tiene que ver con la subjetivación política de los cuerpos a través de la transgresión, a través de pasar los límites de lo legítimo, de lo hegemónico, y donde el castigo por no ser heteronormado y hegemónico se va a suspender. Entonces no va a haber problema con que yo me presente con un cuerpo que no sea hegemónico y con una sexualidad o un erotismo que no sea heteronormado. Si quieres pasamos a lo que sigue. Entonces, para que yo pudiera abordar esto, pues obviamente tuve que, como les decía, leer a filósofos que hablaban sobre todo del cuerpo. Por un lado, pues estaba la cuestión del disciplinamiento de los cuerpos, en el que pues el cuerpo se convierte en la fuerza del trabajo y que debe de entenderse como un cuerpo que solamente va a ser productivo y eficaz, ¿no? Y esto se va a basar en el castigo sobre las formas improductivas, es decir, sobre la sexualidad, sobre la sociabilidad, y también va a haber un castigo sobre la desnudez. En el cuerpo se va a materializar todos estos comportamientos, se van a materializar todas estas políticas, y es en la iteración de los comportamientos que nosotros vamos a asumir estas normalidades o estos comportamientos como cosas normales. Es, por ejemplo, que si hemos algunos leído a Judith Butler, que dice que cuando nosotros nacemos con una vulva o un pene, y dependiendo de con lo que nacemos, nos van a decir, tú vas a jugar con carritos, tú vas a vestir rosita, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, y desde ahí ya empieza, digamos, desde ahí empezamos a asumir roles de género y empezamos a asumir comportamientos que los vamos a normalizar, ¿no? Entonces, estos cuerpos pues también van a estar atravesados por relaciones de poder, y en ese sentido pues el cuerpo de las mujeres van a tender a ser siempre un poco más sometidos y más regulados. Entonces vamos a tener cuerpos que no tienen tiempo para el erotismo, que no tienen, más bien que ya sabemos cómo es que deben funcionar y para lo que deben funcionar, porque en mi sexualidad ahora sí que hasta hace unos años era tú te tienes que casar, y si vas a tener sexo porque necesitas reproducirte y cosas así, y entonces el erotismo no figuraba como una parte importante de la sexualidad.
hasta hace un tiempo que se empezó ya como a abrir este tipo de tópicos, ¿no? Entonces aquí Butler me ayuda mucho para hablar de estos cuerpos que no cumplen con la norma. Ella habla de la posibilidad del fracaso de la norma, es decir, que cada vez que nosotros intentamos regular esta norma y generar esta norma y cumplirla, siempre existe la posibilidad de que no se cumpla. Y eso nos puede convertir en sujetos transgresores, ella los llama abyectos, ¿no? Por otro lado, también estuve leyendo sobre erotismo, trabajé este concepto y obviamente parte de entender que la sexualidad no se restringe solamente a la cuestión reproductiva, ¿no? Va a estar ligado con la transgresión también, con la transgresión de la norma, de los códigos, y va a estar en relación con las prohibiciones. Para esto leí a Bataille y él propone que el erotismo tiene que ver con la continuidad del ser a través de la discontinuidad del mismo. Y uno de los primeros pasos para tal fin va a ser la desnudez. ¿Por qué es importante? Porque en el burlesque prácticamente lo que hacemos es desnudarnos. Esta desnudez va a abrir la posibilidad de una ruptura con la norma, pero que al mismo tiempo va a permitir la plenitud del ser. Esta posibilidad de acceder ante estos impulsos hace que la prohibición nos exhorta a resistir, pero esta transgresión nos va a permitir acceder a estos impulsos, ¿no? Y entonces esta transgresión nos va a dar un sentimiento de libertad y después de la plenitud sexual. Por lo tanto, esta transgresión se va a volver un espacio liminal donde los desplazamientos van a ser posibles. Por otro lado, Bataille propone que existen comportamientos y actitudes propios de lo masculino y lo femenino, es decir, las mujeres según Bataille, debemos ser pasivas, mientras que los hombres deben de ser activos y los hombres son quienes nos deben seducir a nosotras. Obviamente, pues aquí se crea un comportamiento que yo propongo llamarlo heteroerótico y que está basado en lo heteronormado y va a generar normas y estereotipos y roles a través del erotismo y de la sexualidad. Estos a su vez también pueden ser transgredidos a partir de las diversidades que existen. Otro concepto, voy a ser un poquito más rápida, otro concepto importante es el de performance, porque el performance sugiere considerarlo como un acto de provocación política a los espectadores, en el que las experiencias y conocimientos sociales son puestos en escena. Esto se da gracias al desplazamiento performativo por la frontera discursiva que existe en el performance, y por ser un espectáculo contiene lenguaje, signos y códigos específicos. El neoburlesque mexicano, para mí, o lo que yo estuve investigando, está compuesto de ciertas características que lo van a acompañar. Primero, va a tener un tiz. El tiz es la cadencia o la forma en cómo se van despojando las personas de sus prendas. Esto tiene que ver con las narrativas corporales sobre la erotización misma de los cuerpos, de los sujetos que están ejerciendo, que están haciendo el performance. Dos, van a contar relatos que van a tener un inicio, un clímax y un desenlace. Eso tiene que ver con narrativas mismas del performance. Puede que no esté relacionado con la sexualidad hegemónica, va a evocar el erotismo desde la transgresión y a veces contra lo heteroerótico. Se va a desenmarcar de discursos, va a experimentarse desde el abyecto, se busca decir algo y tomar la palabra, hacer visible o protestar sobre alguna cosa, y la interacción con el público está permitido. La interacción con el público es muy importante porque no solo es que el público va, se siente y ve qué es lo que pasa en escena, el público va a ser parte de nuestro performance. Entonces, ahorita que hagamos los performance, vamos a tener una dinámica un poquito diferente de cómo estamos sentados ahorita, y ustedes van a tener que participar en el performance. Y ahorita vamos a hablar un poquito de las reglas del performance. Sí, la siguiente, por favor. No sé si copiaron los videos. ¿Me puedes apoyar con los videos, por favor? Voy a ponerles nada más 2 pequeños videos, igual y solamente uno por el tiempo.
Específicamente yo hice mi investigación con performance que se llevaron a cabo en el Quinto México Burlesque Festival, que se llevó a cabo en Tijuana. Yo escogí solamente 4 performances porque en realidad la investigación pudo haber sido mucho más grande, pero en épocas de pandemia era muy difícil que se pudieran gestionar y se pudieran hacer performance de burlesque. Si pudieras poner el de Juanita. Sí, Juanita, por favor. Y lo puedes poner en el minuto 2:32. Bueno, ahorita van a ver el número de Juanita Revolución. Ella es una persona de Tijuana. Ella presentó un número sobre los burros cebra. Ahorita lo van a ver, no les voy a contar mucho, quiero que lo vean y después abordamos el... Si quieres déjalo y que lo... Sí, ya, déjalo. Van a perdonar un poco la grabación. En ese momento yo estaba tomando fotos y estaba tomando video, estaba tratando de hacer la investigación de campo lo mejor posible. Bueno, les comentaba, Juanita Revolución es de Tijuana. Ella quería presentar un número que fuera netamente tijuanense y que fuera mexicano y que fuera algo representativo de lo que está pasando en Tijuana. Yo le hice una entrevista a Juanita y ella me decía que para ella era importante decir algo en el burlesque, no solo pasar y desvestirse, sino decir algo. ¿Y qué iba a proponer ella? Lo que ella propuso fue una protesta en contra de la explotación animal. Si ustedes conocen Tijuana o han ido a Tijuana, y si no les comento, existen los burros cebra, que son unos burritos que ponen y que están todo el día en la calle Revolución, y lo que hace la gente es llegar y tomarse fotos con ellos. Y entonces se ha visto el maltrato que sufren estos animales, porque están todo el día ahí, apenas se les da de comer, no consumen agua, están en una situación demasiado precarizada y demasiado explotadora hacia estos burros, ¿no? Entonces, ella lo que quiere es protestar contra esto, ¿no? De alguna forma ella encontró la vía idónea que fue el neoburlesque. Como pueden ver, ella empieza a despojarse de sus elementos, de sus guantes, los empieza a botar. Algo muy importante en el neoburlesque es que el neoburlesque se vive, o sea, es en el momento. Se puede ver en video y es muy bonito verlo en video, pero ese ya va a tener como otro trasfondo. Siempre es más divertido y más erótico y más divertido en el sentido de que podemos interactuar con todos cuando está hecho en público, ¿no? Cuando hay un público en vivo. Entonces ahorita no se escucha, pero pues está la canción, la gente está gritando, está vitoreando. Como pueden darse cuenta, ella juega bastante con el descubrimiento del cuerpo, como que sí te enseña, pero no te enseña, pero ella va a decidir en qué momento te va a enseñar. Sí. Y bueno, entonces, si quieres, lo quitamos nada más ya para comentarles como a las conclusiones que llegué. Les comentaba yo que había hecho 4 entrevistas, en todas y cada una de ellas me regalaron un poco de la experiencia cada uno de los burlesqueros, no solo como burlesqueros, sino también como personas, y de cómo llegan al burlesque y de cómo el burlesque transforma sus vidas. Y ¿le puedes poner a la que sigue? Sí. Ah, ok. Entonces, la última. Sí. Entonces, bueno, para mí las conclusiones fueron: el neoburlesque crea un discurso atravesado por las relaciones del poder, las prohibiciones, las normas, se expone por un interés a la transgresión, a la ruptura, a cuestionarnos, va a polemizar los sentidos del cuerpo y del erotismo, va a reclamar la existencia de las personas. Sí, y una de las cosas más importantes que me decían era el permitirse ser vistos sin miedo de ser escuchados
y la posibilidad de ser deseados a partir de esas abyecciones y de esas transgresiones. Y obviamente pues las singularidades del contexto mexicano, no solo se hace en México, se hace en toda Latinoamérica, pero el contexto mexicano siempre lo va a dotar de otras cualidades que no se van a poder ver ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni siquiera en Panamá, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo dejo y